Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Luis Gregorio Arizmendi, doctorado del programa de Ciencias de la Educación de la prestigiosa Universidad de Cuauhtémoc. La presente actividad corresponde a la materia de epistemología, clasificación de las teorías y sus implicaciones en educación bajo la dirección del doctor Miguel Salas. Al reconocer que el conocimiento se da por la interpretación del sujeto hacia el objeto, en el cual se genera un significado científico en términos no seológicos, se puede comprender que el conocimiento en su generalidad proviene de dos postulados filosóficos que contribuyen a entender mejor el mundo. Por esta razón es importante establecer unas claridades respecto a la manera de entender los contextos educativos que a diario enfrentan docentes, estudiantes y familias. Es por esto que en la siguiente presentación se intenta recopilar la importancia que brindan algunas corrientes filosóficas y por su parte algunos autores en el proceso de formación del conocimiento surgido de posibles constructos de investigaciones en el campo educativo. Comenzaremos por identificar una definición de lo que es la filosofía y que a pesar de tener muchas concepciones en el campo cognitivo del ser humano, según Navarro 2015, es un sistema general de concepciones de la razón. La epistemología, que es la teoría del conocimiento científico, se enfoca en tres conceptos fundamentales: conocimiento, ciencia e investigación científica. También se puede identificar que la cosmología, la axiología y la epistemología son ramas de la filosofía que permiten entender el mundo de la vida. Ahora hablaremos de la escolástica, que es como corriente filosófica, se desarrolló durante la Edad Media en Europa Occidental entre los siglos XI y XV. Estos planteamientos contribuyeron significativamente para clarificar los procesos en un proyecto investigativo y que en la actualidad cobran relevancia para ser aplicados en contextos de enseñanza-aprendizaje. De este modo, se planteaba en la escolástica la lectio, que se basaba en la enseñanza de la lectura para construir conocimiento. La quaestio, el cuestionamiento de los textos, se ocupaba de comparar las versiones existentes entre ellos y resolver posibles dudas, contradicciones o diferencias interpretativas respecto a su significado. La disputatio se trata de un método dialéctico de exposición de las ideas comprendidas en la lectura de textos que debía ser expuesta frente a los otros académicos y defendida de posibles contraargumentaciones oralmente. Ahora aquí abordaremos un poco estas dos grandes corrientes filosóficas que tienen mucho aporte para el estudio del conocimiento. Por un lado, la gnoseología, conocida también como la teoría del conocimiento en general, es la disciplina filosófica que tiene como tema central el conocimiento humano. La gnoseología toma a su cargo toda clase de conocimientos y enfrenta los problemas relacionados con el origen, la esencia, la posibilidad y la validez del conocimiento humano. Entonces cabe preguntarse, gnoseológicamente, ¿es posible el conocimiento? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿Y a qué llamamos conocimiento? También surge la epistemología, la cual es entendida como la rama de la filosofía que estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico y los criterios por los cuales se justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistemológicos más usuales, tales como la verdad, la objetividad, la realidad o la justificación. El cerebro es el órgano del ser humano más complejo de entender, su funcionamiento y procesamiento de información. Sin embargo, como indica Goleman, 1997, este se rige por dos grandes clases de inteligencia, la emocional y la racional. Desde lo epistemológico, es un proceso mental donde se conciben y organizan las ideas de lo que representa el mundo para el sujeto. Además, los niveles del conocimiento sensible, que son los sentidos, y conceptual, concepciones o representaciones, y holístico, la totalidad de captar al objeto.
Entonces, el conocimiento representa tres elementos primordiales: sujeto, imagen y objeto. Además, se dan 5 problemas principales en la epistemología. Por un lado, tenemos la posibilidad del conocimiento. ¿Puede el sujeto aprender al objeto? En cuanto al origen del conocimiento, ¿es la razón o la experiencia la fuente del conocimiento humano? En cuanto a la esencia del conocimiento, ¿es el objeto quien determina al sujeto o al revés? En cuanto a las formas del conocimiento, ¿es racional o es intuitivo? En cuanto al criterio de verdad, ¿cómo sabemos que el conocimiento es verdadero? Vamos a ver los aportes entonces que nos deja Popper, Bunge y Habermas. Por un lado, en esta actividad se mencionan los aportes de Karl Popper en su racionalismo crítico, que consiste fundamentalmente en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia, oponiéndose al positivismo lógico y al empirismo basado en la naturaleza y la experiencia. Además, defendió su postura de que la ciencia operaba por falsación y no por inducción. Por su parte, Mario Bunge clasifica la ciencia en formal y factual. La primera se ocupa de ideas y es autosuficiente, exacta, y en tanto que la segunda se ocupa de los hechos y depende de ellos, que sería experimental. Asimismo, Habermas presenta unos postulados filosóficos que indican que la racionalidad discursiva se contrapone a la tecnología. De este modo, las acciones comunicativas no se basan en la estructura dedicada a un objetivo, sino que se apalancan en un carácter intersubjetivo y consensual de todo saber cognitivo. Entonces, la epistemología neopositivista es la evolución del positivismo del siglo XIX, que ahora se manifiesta la importancia del lenguaje en el proceso científico y en la búsqueda del conocimiento. De igual manera, la verificación empírica cobra gran relevancia para los procesos investigativos. Además, la epistemología neopositivista sostiene que la filosofía debe ser una actividad que consista en un análisis lógico del conocimiento científico mediante el uso del lenguaje, como afirma Méndez et al., citado en Navarro 2015, pues solo mediante formulaciones lingüísticas se puede expresar el conocimiento y es posible su difusión, por lo cual, según Angulo 2013, sostiene que existen dos tesis que fundamentan el uso del lenguaje en la corriente neopositivista. Por un lado está la formalista, la tesis formalista nominalista, en la cual se indica que el lenguaje lógico formal modela y expresa la estructura del mundo, dejando claro que éste debe explicar cosas con sentido sobre él, es decir, sobre el mundo, y debe dar un enunciado referente a los hechos o actividades individuales sobre el mundo. Por su parte, la tesis fenomenalista empirista indica que el lenguaje utilizado no es relevante para que los hechos empíricos y los datos observados sean concebidos como conocimiento científico, a sabiendas de que la realidad puede ser fragmentada en factores variables y procesos singulares. La investigación se puede abordar desde 3 enfoques, a saber, el cualitativo, el cuantitativo o el mixto. También demanda 4 elementos primordiales. Por un lado tenemos que se debe dominar un lenguaje propio del tema a investigar. Se debe comprender la función de la epistemología. Se debe conocer el método a utilizar en la investigación. Y por último, conocer la estadística avanzada, que son de suma importancia en la investigación de corte experimental. Para finalizar esta presentación es importante resaltar que según Ruiz y Ayala, 1989, para poder hacer ciencia, abro comillas,
Se desarrolla descubriendo nuevas relaciones y particularmente integrando afirmaciones, leyes y teorías que anteriormente parecían no estar relacionadas. Y por supuesto, para quienes deseen hacer ciencia, la ruta más sencilla se da cumpliendo los siguientes pasos: observar el contexto y definir las preguntas direccionadoras, construir una hipótesis, testear la hipótesis mediante la aplicación de una metodología, analizar hallazgos y plantear conclusiones tentativamente, someter estos hallazgos a una confrontación teórica. Bueno, esta fue la presentación para, para el doctorado de Ciencias de la Educación. Espero haya sido de mucho aporte para ustedes. Muchas gracias.